Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos. Y voy a poner el teléfono en silencio porque si no, ahí está. Bueno, pues pueden tomar su lugar. Vamos a entrar a la reflexión para avanzar. Bien, esta semana nos toca la parashá, o nos tocó la parashá número 13, que es Nombres, Éxodo 1, del 1, versículo 1, capítulo 1 al 6:1, y Jeremías 1, del 1, versículo 1 hasta el capítulo 2:3. Pues ahora comenzamos otra nuevo libro de la Torá. Y hace rato puse en la Facebook de que para qué estudiamos la Torá. Y la Torá la estudiamos ahora sí que para agradar y honrar a nuestro Rey en todas las áreas de nuestra vida. Aprender a vivir para agradar a nuestro Rey, para honrarlo, porque fuera de eso no tiene caso estudiarla. Entonces, ¿para qué la estudiamos? Porque queremos aprender a vivir conforme lo que le agrada al Eterno. Y pues la Torá está bien informada sobre lo que al Eterno le gusta. Bien, lo que es Shemot, los nombres, o el libro de Éxodo, también conocido así, este libro es la continuación de la epopeya que empezó en Génesis 12. Y a veces han escuchado que digo epopeya. ¿Qué es una epopeya? Pues pueden preguntarle al rabino Google, y yo ya le pregunté para que tengan una idea. Y dice: composición literaria en verso en que se cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos que generalmente toman parte del origen de una estirpe o de un pueblo. Entonces, en este caso, la epopeya es el origen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde el Génesis, capítulo 12, esta epopeya nos está mostrando el origen de lo que es el pueblo de Israel en ese relato bíblico. Ahora, Éxodo nos cuenta sobre Moshe. Es una figura importante dentro de la epopeya del pueblo de Israel. Moshe es una figura de la tradición. Fíjense lo que les voy a decir. Moshe es una figura de la tradición sin rastros en la historia. Es decir, ¿en dónde encontramos únicamente información de Moshe? Solamente en la Torá, lo que es sobre todo Éxodo. Rastros extrabíblicos no tenemos, rastros de Moshe. Por eso se conoce que Moshe es una figura de la tradición sin rastros en la historia. Ahora, Éxodo nos enseña muchos principios y valores éticos, espirituales, para honrar al Rey del universo. Y hoy vamos a aprender algunos puntos, porque hay mucha riqueza en los 5 libros que es la Torá, mucha riqueza del cual ustedes y yo tenemos que aprender. Bien, vamos a enfocarnos a lo que es el llamado de Moisés, que está en el capítulo 3, 11 al 15. Y dice el Eterno, aquí se le pone un desafío a Moshe. Le pone un desafío de ir por el pueblo que está bajo una opresión y sacarlo de Egipto para que sean libres de esa esclavitud. Ahora, no me voy a meter en la cuestión del relato bíblico en cuanto de esa esclavitud y cosas así, no voy a tocar ese punto. Vamos a ver sobre el desafío. El Eterno vio que Moshe pues, tenía era apto para esa situación. Entonces el Eterno le puso a Moshe un desafío, y pues lo que pasa aquí, que Moshe no se sentía apto, y por eso es que empezó a poner sus limitaciones. Ahora yo quiero que nosotros pensemos en nuestra vida. Cuando tú tienes un desafío frente a ti,
y ves que el desafío no es nada fácil, a veces la persona empieza a hablar de sus limitaciones. Es que no puedo por esto, y empieza a esquiar, empieza a poner todas sus limitaciones. Y eso fue lo que le pasó a Moshe. Moshe vio el desafío, que era nada fácil, nada más que ir a hablar con el faraón y decirle que dejara salir al pueblo. Y como le dije, no voy a profundizar en ese aspecto. Si quieres aprender un poquito más profundo, entra al discipulado M710. Ahí vamos a hablar de manera profunda todo lo referente a los 5 libros y toda la escritura hebrea, que es el Tanaj. Y el objetivo del discipulado M710 es aprender a investigar para entender lo que estás leyendo. Y me acuerdo de una pregunta que le hizo Felipe, según el relato del libro de los Hechos. Dice que Felipe se juntó con el etíope, ¿se acordarán? Y que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y es lo mismo que les pregunto, ¿entiendes lo que lees? Y yo me he dado cuenta, y hablo por mí, que yo no entendía muchas cosas hasta que me puse a investigar la historia del antiguo Israel en el antiguo próximo Medio Oriente. Entonces, eso cambió mi manera de ver las cosas por la información. Ahora entiendo un poquito más de lo que leo. Entonces, si tú quieres entender lo que estás leyendo, te invitamos al discipulado M710 y mándanos un correo, ernesto@rd@gmail.com, y te mandaremos todas las instrucciones. Entonces, seguimos hablando entonces de Moshe. Tenía un desafío y empezó a hablar de sus limitaciones. Ahora, yo quiero que te pongas a pensar, cuando has tenido un desafío frente a ti, ¿cuáles han sido tus respuestas al desafío? ¿Has puesto tus limitaciones, tus peros a los desafíos? Pero, Bueno, el Eterno tuvo que trabajar en el área de la confianza, porque una de las cosas que el relato bíblico que nos muestra Éxodo es que Moshe no tenía confianza en sí mismo. Y la confianza en Dios, pues tampoco. Porque para empezar, acuérdense que Moshe creció, de acuerdo a esto, creció en Egipto, fue adoptado, aprendió toda la cultura egipcia, aprendió la religión egipcia, que de hecho en la cuestión en Israel hay todavía rasgos de lo que fueron los egipcios en Israel, de esa cultura. Y recordemos que Canaán era un vasallo de Egipto. Egipto no nada más era poderoso en esa zona, en esa cuenca, en esa zona donde era Egipto del Nilo, el Alto Nilo, el Bajo, sino que iba más allá, llegaba hasta lo que es Canaán, ¿sí? Ellos tenían esa parte todavía, y eran vasallos porque en aquellos tiempos se acostumbraban a hacer tratos, decir, mira, si alguien te ataca, yo te voy a proteger, pero te tienes que caer cada año con tantos kilos de plata, tantos kilos de oro, tantos esclavos, y yo te voy a proteger. Si alguien viene a atacarte, tú nada más me dices, Faraón fulano, ayúdame, y ahí va a venir, yo te voy a ayudar. Entonces tenemos que ver que Moshe venía de esa cultura. Ahora chequen esto, pongan atención. Estoy hablando de la confianza en Dios y en sí mismo. Moshe no confiaba en sí mismo, tampoco confiaba en Dios, y Dios se mostró en Madián. ¿Ok? Madián está, ahora sí que es muy lo que es cerca de lo que es Edom, y el Dios de esa tierra, antes de que antes de que Judá tuviera como Dios a Yahvé, según la información extra bíblica, Yahvé era Dios del reino de Edom. ¿Ok? Entonces, ¿qué Dios? Y esa zona, Edom, los Chasus, que también están por Jordania, los Chasus le decían a Yahvé, le decían Yahu, y en algunos sectores le llamaban Yahweh, Yahwa, Y-A-W-A, Yahwa.
Y eso te estoy hablando en los años 2000, antes de la era cristiana. Hay estelas, hay piedras donde está registrado. Por eso digo información extrabíblica. Entonces, el Dios que se le mostró a Moshe en esa tierra de Madián, pues se mostró como Yahvé, porque era el Dios de esa zona. Se le conoce, según las escrituras, lo que yo estoy diciendo está en la Biblia, yo no me estoy inventando nada. Todo está ahí en la Torá, en Jueces. Y dice, y los Salmos, dice que Yahvé vino del monte, de lo que es Seir, de Temán. Temán es la capital del reino de Edom, y del monte Parán. Entonces monte Parán, está Seir y está Temán. Todo está dentro del reino de Edom. Y en aquel tiempo el reino de Edom era un reino muy próspero. Tenía una prosperidad impresionante, así, muy grande, en todos los aspectos. Entonces esa fue una de las razones que Judá tomó también a Yahvé, porque estaba bendiciendo a Edom. La escritura lo dice, y por eso dicen las profecías, y dice aquí también la escritura, que venía del monte Seir. Dice, tú vienes del monte Seir, tú vienes del Sinaí, o del Sinaí, y el Sinaí tiene varios puntos, pero está dentro de lo que es también el reino de Edom, y una parte de lo que es el reino de Arabia, que le llaman también. Bueno, hablemos en poco. El sur, con respecto a Israel, toda la parte sur, de ahí viene el nombre del Dios Yahvé, ¿ok? De ahí viene. Entonces, esto nada más es como un comentario en el discipulado. Profundizamos y vemos las escrituras, vemos cómo lo dice en el hebreo. Y bueno, este miércoles tendremos la primera clase, si Dios lo permite. Entonces, la confianza, estamos hablando de la confianza en Dios, y en ese momento se mostró el Eterno a Yahvé, y para que lo conociera. Y algo que le dijo, y que hemos hablado muchas veces ya aquí, le dijo, Eye Asher Eye. La palabra Eye significa, es un verbo, que es el verbo ser o estar. Es el verbo ser o estar. Por eso que algunos traducen yo soy el que soy, porque se mantienen en el verbo ser. Hay otros que dicen yo soy el que seré. Todo depende de la traducción y de la denominación que lo tradujo. Los católicos, evangélicos, los mesiánicos, porque cada quien tiene su traducción. Entonces, pero hablando del verbo ser, su traducción es yo seré el que estaré. Entonces, ¿por qué? Porque en varias partes de la escritura vamos a encontrar yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y eso lo vamos a ver con Jeremías, porque vamos a hablar de Jeremías. Bien, entonces, una de las cosas que motivó para motivar a Moshe su confianza en Dios, le está diciendo, Moshe, sí es un desafío grande, pero yo voy a estar contigo, yo estaré ahí. Cuando tengas que hablar con el faraón, yo estaré ahí. Cuando tengas que salir con el pueblo al desierto, yo estaré ahí. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que poner muy en firme es que Él está con nosotros. Ahora, Moshe, fíjense, vamos a pensar en Moshe. Ay, estos benditos perros. Y es una pregunta que también nos las debemos hacer. Imagínate ahí en esa entrevista que tiene el Eterno con Moshe, en esa zarza. Moshe, ¿crees que estaré contigo? Ahora, si tú tienes un desafío enfrente de ti, no sé, hacer algo y es un desafío, y el Eterno te pregunta a ti, y por tu nombre, Ernesto, en ese desafío que está frente a ti, ¿crees que yo estaré ahí contigo? Y yo creo que cada quien vamos a contestar, porque eso va a depender el arranque de ese proyecto. Y fíjense lo que les voy a decir, no debes aceptar ningún proyecto o desafío si no confías en Dios o en ti mismo. Si tú no confías en Dios y en ti mismo, no hagas nada, no estás listo todavía. Porque una de las cosas que debemos hacer es primero confiar en el Eterno. Me falta aquella luz.
Gracias. Una de las cosas que debemos tener es confiar primeramente en Dios, pero también confiar en las habilidades que el Eterno me ha dado. ¿Qué habilidades te ha dado a ti el Eterno? Una ocasión me encontré una persona hace muchos años, en mis viajes que hacía en el interior de la República Mexicana enseñando la Biblia, y estaba yo por el sur de México, y me acuerdo de este personaje que se quedó sin trabajo, por alguna razón, ya no pudo tener trabajo, y se puso a pensar, ¿qué sé hacer? Y una de las cosas que él observó, porque la gente se lo decía, que cuando él guisaba frijoles, todos se chupaban los dedos, decían, qué ricos frijoles haces, porque no vendes. Dijo, ¿eso qué sería? ¿Una habilidad? Sí. Dijo, buena idea. Empezó a sacar permisos de salubridad y todo lo que tú quieras. Se compró así lo conocí, que le metes hielos, ¿cómo se llama? Hielera. Y ahí metía sus frijoles envasados con su etiqueta, permiso de salubridad, y se ponía fuera del mercado a vender frijoles. Y empezó a vender frijoles. Y llegaban carros, así carros últimos modelos, señoras copetudas, como dicen, bien peinadas y así de yuyuy, llegaban a pedir sus frijoles. Y este señor empezó a hacer su negocio. ¿De qué? Frijoles. Porque le quedaban ricos, o le quedan, ya no he sabido de él. Entonces, yo creo que nosotros debemos confiar en las habilidades que tenemos. ¿Ok? Moshe necesitaba confiar en Dios y confiar en sí mismo. Si el Eterno lo había escogido, fue por algo. Porque el Eterno siempre, cuando Él escoge a alguien, es por algo. Y quiero decirte que siempre escoge a los inútiles, a los que no dan ni un cacahuate por Él. Heme aquí. Un inútil, pero que Dios tuvo compasión, creí en Él, creí en las habilidades que me ha dado y lo hicimos juntos. Ahora, antes de confiar en ti mismo, primero debes confiar en Dios, que eso es lo primero, porque Él va a estar contigo. Debes de estar convencido que Él va a estar contigo, porque quiero decirte que cuando hay un desafío, hay momentos que te sientes solo, te sientes casi como vacío, te sientes como perdido en el espacio, y quizás en algunos momentos podrías llegar a preguntarte, ¿dónde está Dios? Porque te sientes solo, abandonado. Pero esa es una sensación tuya, porque el Eterno no nos abandona. He tenido proyectos, he tenido desafíos y me he llegado a sentir así a veces. Pero ya cuando estás buscando el rostro de Dios en oración, Él te vuelve a recordar, no te he abandonado, ahí estoy contigo. Todo desafío, y pongan aquí esto atención, porque yo creo que esto es de la vida diaria. Todo desafío, todo proyecto que tú tengas en la vida, ya sea negocio, estudiar, lo que tú quieras y mandes, un proyecto matrimonial, lo que sea, tiene un inicio y tiene un final. Vas a iniciar el proyecto y tiene que terminar. Cuando dejas un proyecto a medias, esa persona, ¿qué es? Un mediocre. Porque todo lo deja a medias. Entonces, si inicias, termina. Algo que enseñó nuestro maestro Yeshua, dice, si vas a construir un edificio, calcúlale bien para que no te quedes a medias, ¿no? Entonces, o si vas a entrar a la guerra, fíjate bien cuánto tienes y vas a poder enfrentar la guerra, si no, mejor saca tu banderita y ahí muere, no vamos a pelear. Y yo creo que ante un proyecto sí necesitamos también recapacitar, y en ese proceso iniciamos y tenemos que llegar al final. Todo este es un proceso de tiempo, lleva tiempo. Ahora, en ese tiempo tenemos que aguantar, porque va a haber momentos difíciles, tenemos que permanecer, perseverar, y no claudicar a la mitad.
Y con esto yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas has dejado a la mitad? ¿En cuántas cosas has claudicado? ¿Qué fue lo que te hizo claudicar, abandonar tu proyecto? Imagínate a Moshe si a medio camino se echa para atrás. En la plaga número 5 se echa para atrás, un ejemplo. Mira, yo sé que para el Eterno no hay imposible, levanta otro. El propósito de Dios no cambian los instrumentos. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer, pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. Eso me queda claro. Pero imagínate que Moshe hubiera quedado a la mitad y tuvo que entrar otra persona. Pero no, aguantó, no fue fácil. Cuando estás en este proceso, que inicias un proyecto y quieres llegar al final, quiero decirte que este proceso no es fácil, es doloroso. Dice, no te enfoques en el dolor y el sacrificio que trae el proceso. Mejor mira los beneficios que te traerá cuando llegues a la meta. Si nosotros nos empezamos a enfocar al proceso, al dolor que lleva de iniciar un proyecto y llegar al final, ¿sabes qué? Es muy fácil que te llegues a desanimar. Ahora, hay una pregunta. Dice, si inicias, termina, no lo dejes a medias, porque los que dejan a medias se llaman mediocres. Bueno, ya. Pero hay otra pregunta que también debemos reflexionar. ¿Por qué algunos no inician? Esa es otra pregunta. Porque algunos inician y terminan. Algunos inician y se quedan a la mitad. La otra es, otros no inician. ¿Por qué no inician? Bueno, porque tienen una voluntad débil que se enfoca en sus limitaciones. En esas limitaciones, en esas debilidades personales que tienen. No se enfocan en sus habilidades, no se enfocan en sus virtudes. Se enfocan en lo malo. Hace muchos años me acuerdo que tenía yo un grupo de terapia como psicólogo de hombres y mujeres, era mixto. Y me acuerdo que hice un ejercicio y les pregunté, ¿cuánto te conoces? Agarra tu cuaderno, porque llevan sus cuadernos para los ejercicios de terapia de grupo. Digo, agarra tu cuaderno y pon como una cruz, así. Y en un lado vas a poner virtudes y en otras vas a poner debilidades. Es decir, está la cruz, virtudes, debilidades. Bueno. Y empezaron con las virtudes. Y se quedaron mirando el techo. Pensé que estaban pegadas ahí, pero... ponían unas, escribían. Y luego, si al caso habían puesto 3. Digo, bueno, se acabó el tiempo. Ahora vamos a hacer cuántas debilidades tienes. Y dice una persona, ¿nada más este pedazo de hoja? O sea, que tenía mucho. Y dice, no me va a alcanzar una hoja. Entonces, ¿qué significa? Que esa persona puso 3 virtudes, iba a poner más de 20 debilidades. ¿Qué significa eso? Que esa persona se enfoca más en sus debilidades que en sus virtudes. Entonces, ¿por qué algunas personas no inician proyectos? Porque se enfocan más en sus debilidades. Y ahí es donde nace el no puedo. Es que no puedo, es que el otro, y empiezan a poner un montón de excusas. Tienen una voluntad débil. ¿Qué tienen? Una voluntad débil. Ahora, ¿qué es voluntad? Porque es muy fácil decir, pues tiene voluntad débil. No, voluntad significa que es la capacidad de tomar una decisión y hacerla. Va de nuevo, ¿qué es voluntad? Tomar una decisión, es la capacidad, y tú la tienes, todos la tienen. Es la capacidad de tomar una decisión y luego hacerla. Hacerla. ¿Cómo se dice rápido en inglés? ¿Quickly? ¿Sí? Quickly. O sea, así que yo puro alemán nada más. No se crean.
Pero fíjense, cuando una voluntad es débil, y no me he salido del tema porque estamos hablando de Moshe y ahorita lo vamos a conectar con Jeremías, tenía un desafío muy grande. Pero hablando de la voluntad, hay personas que para tomar una decisión se tardan días, semanas, meses. Y ya cuando toman la decisión dicen, ya decidí. Ay, qué bueno. Ahora para que lo haga. Pasan días, pasan semanas, pasan meses. Ya empecé a hacerlo. ¿De qué te habla eso? Voluntad débil. Imagínate que Moshe le hace el proyecto, el Eterno, mira, yo he visto, he oído el sufrimiento del pueblo, yo quiero que tú lo saques, yo voy a estar contigo, no te voy a abandonar. Y Moshe dice, déjame pensarlo. Y quizás estuviéramos esperando la respuesta de Moshe ahorita. El Señor estaba esperando, dime ya, es ya. Vámonos, ya estás listo. Ahora, voluntad débil, no toman decisiones, tardan para tomar una decisión, tardan en ejecutar esa decisión que han tomado, sus decisiones son fácilmente influenciadas por otros. Son personas, fíjense, los que tienen carácter débil, otras personas influyen en ellos fácilmente. Le dice a una persona, ay, es que eso nadie nunca lo ha hecho y tú te estás queriendo hacerlo. No, ¿cómo crees? Y ese comentario influye y dice, no, pues sí, yo creo que no lo voy a hacer. No tiene voluntad fuerte. Fácilmente es influenciado por otras personas. Se dejan manipular por otros. Son de voluntad débil. Y a veces yo he visto estos problemas matrimoniales donde tanto la mujer o el hombre, cualquiera de los dos casos, se deja manipular por sus padres. Y eso trae un terrible ambiente matrimonial. Cuando los padres meten sus cucharas en donde no deben, influenciando a la hija o influenciando al hijo. O imagínate que los dos padres influencian a su hijo y los otros a su hija. Imagínate el zafarrancho ahí. No, señor. Los matrimonios deben de tener como matrimonio una voluntad firme, juntos, una sinergia, juntos, para hacer algo juntos. Porque el matrimonio es de hacerlo juntos en equipo. No es un trabajo del hombre o de la mujer. Y debemos cortar con esas influencias. Amamos a nuestros padres, los bendecimos y los honramos, pero que no metan su cuchara. Porque cuando la meten, causan problemas. Entonces, el matrimonio, hablando como una sinergia matrimonial, deben de estar compactos los dos y que ese carácter matrimonial no debe de ser influenciado por terceras personas. La única persona que los debe influenciar es el Eterno, con su palabra, con sus consejos que están aquí. Dije, se dejan manipular por otros, estamos hablando de lo que es voluntad débil, y no tienen la fuerza para negarse a hacer lo malo. Por ejemplo, una persona que siempre está cayendo en algún vicio, en alguna situación no buena, y dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, y al rato, tras, otra vez, y otra vez, y otra vez, y así. ¿Eso qué tiene? Voluntad débil. Y una de las cosas que nosotros vamos a obtener, el hecho de estudiar los consejos de Dios que están en la Torá, porque son sus instrucciones para vivir. La Torá que tiene instrucciones para vivir haciendo lo correcto, viviendo en justicia y bondad. Si yo tomo estos consejos, voy a poder lograr llegar a la meta. ¿Por qué crees que Israel ha llegado a tantas cosas? Es la nación que más premios Nobel tiene. Es una nación próspera, chiquita pero próspera, hablando en territorio, porque ellos hacen caso de los consejos de Dios. Si todos los países lo hiciéramos, te aseguro que el mundo estuviera diferente.
Entonces, vamos a dejar aquí a Moshe. ¿Cuáles son las destrezas o habilidades que Dios te ha dado? ¿Las conoces? ¿Qué habilidades Dios te ha dado? ¿Qué destrezas te ha dado? Ahora, yo pregunto, todas esas destrezas y habilidades, hablando de los matrimonios, ¿las has usado para fortalecer tu matrimonio? ¿Las has usado para fortalecer las vidas de tus hijos? ¿Las has usado para honrar primeramente a Dios? ¿Qué estás haciendo con ellas, con esas habilidades y dones que Dios te ha dado? ¿Cuántos proyectos has hecho con tus habilidades? Debemos creer en Dios y en nosotros mismos. Y eso fue lo que trabajó el Eterno con Moshe. Trabajó en su autoconfianza también. Bien, el llamado de Jeremías está interesante. Fue escogido antes de la concepción, antes de que fuera engendrado. Es más, antes de que el universo fuera creado, el Eterno ya tenía en su cabecita, por decirlo así, en su mente, hablando de su mente, estaba Jeremías. No significa que preexistió físicamente y como sacan los griegos con el concepto de preexistencia, que se aparece en teofonías y cosas así. No, señor. Eso ya es doctrina o filosofía o mitología griega. Jeremías, algo que me llama la atención, abran sus Biblias en Jeremías 1. Quiero mostrarles algunas cosas para que se den cuenta que Jeremías tuvo situaciones no fáciles. Jeremías 1. Jeremías estuvo en el tiempo del rey Josías. A Jeremías le tocó el inicio de la escritura de la Torá. ¿Cuál fue el primer libro que se empezó a escribir? Deuteronomio. Se empezó a escribir con los sacerdotes judaítas del tiempo del rey Josías. Ahora, fíjense cómo se dice Josías en el hebreo. Yosiyahú. ¿Cómo se dice Josías? Yosiyahú. ¿Observan algo? Yahu, que es el Dios del reino de Edom, conocido como Yahvé. O sea, Yahvé viene del sur, no es originario de Judá. Ya lo dije al principio. Bien, entonces empezó a escribir Deuteronomio y le tocó a Jeremías juntamente con el rey Josías y sus sacerdotes de ese tiempo. Entonces empezaron a escribir Deuteronomio y ahí nació la escuela deuteronomista, que fue la base para escribir los siguientes libros que faltaban, que es, ¿cómo se llama? Génesis, Bereshit, Shemot, Números y el otro Levítico. Pero yo quiero que observen algo. Dice aquí, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot. O sea, era de una familia sacerdotal, de un lugar de ahí de Judá, del reino de Judá, que se llamaba Anatot. ¿Qué significa Anatot? Que esos sacerdotes, que su papá de Jeremías era sacerdote de la diosa Anat. ¿De cuál? Anat, la diosa guerrera, también una diosa fértil. Les voy a hablar un poquito de ella. De ahí venía Jeremías, de un padre sacerdote, de una familia sacerdotal, de esa ciudad que adoraban a la diosa Anat. Anat aparece en la Biblia varias veces, ¿sí? Y si quieren vamos a checar. Jueces 5:6, se los digo por si están anotando. Jueces 5:6, Jeremías 7:18, Jueces 3:31 y Jeremías 44:16. Ahorita vamos a leer algunos.
Pero fíjense, o sea, les estoy platicando que el llamado que tuvo Jeremías no fue fácil, porque venía de un trasfondo de una adoración de una diosa llamada Anat, que era conocida en Judá. Anat era una diosa semita de la fertilidad y también en la mitología babilónica. Anat era tanto hermana como esposa de Baal, ¿ok? Y era madre de los dioses según los ugaritas. ¿Por qué dice que era madre de los dioses? Porque según el panteón cananita de Canaán, habían 2 dioses padres que tuvieron 70 hijos. Y esos 70 hijos estaban repartidos en cada nación. Eran dioses. Recordemos que el judaísmo del primer templo, o hablando del antiguo Israel, el antiguo Israel era un pueblo, hablando sobre todo de Judá, era un pueblo enoteísta. Enoteísta significa que practicaban la monolatría. Enoteísta significa también que creían en un Dios, pero estaban conscientes que había otros dioses. ¿Ok? Enoteísmo. Bien. Entonces, Anat era una de esas diosas que estaban en aquel tiempo. Jeremías, como dije, vivía en una ciudad donde los sacerdotes sirven a la diosa Anat. Anatot es el plural de Anat, ¿sí? Entonces, ya les dije que su papá era sacerdote de esa diosa. Y quiero decirte que en el tiempo de Jeremías, esta diosa tenía una gran influencia, aparte de Asherah. ¿Okay? Pero vamos a leer unos. Jueces, vamos para allá rápido. Jueces, a ver qué encontramos ahí en Jueces. Y como un comentario extra, Jueces 5:6 dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos, en fin. Aquí la parte clave de Jueces 5:6 es Sangar, hijo de ¿quién? De Anat, que es una diosa. Ahora chequen el capítulo 3, de ahí mismo de Jueces, y dice 3:31, el sucesor de Aot fue Sangar, hijo de ¿quién? Anat, que derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. En otras versiones habla de una quijada de bueyes, pero en el lenguaje o en el relato antiguo significa que la diosa Anat y el dios El son los que le dieron la victoria a Sangar. Entonces ya apareció el dios El. Bien, vamos a ver uno aquí de Jeremías 7:18, que dice al respecto de Anat. Así, tenía mucha presencia también ahí en Canaán. 7:18 dice: los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres hacen masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Además, para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses. Derraman libaciones significa derraman vino, ¿sí? Derraman vino, era una manera de adorar. Incluso Jacob hizo libaciones también en Betel. Betel era el templo, uno de los templos más grandes que había en el antiguo Israel para el dios El. Era un templo muy grande. Betel significa la casa del dios El. Bien, pues ya se dan cuenta aquí que todos estaban hablando de la reina del cielo y se estaban refiriendo a Anat. Uno más aquí en Jeremías 44:16. Fíjense, hablando, para que se den cuenta que Jeremías tenía un paquete. Te estoy leyendo esto porque el llamado que tuvo Jeremías no fue fácil, así como el que tuvo Moshe, no fue un llamado fácil. Te tengo este desafío, ay, está re fácil, sí, yo lo hago, no te preocupes. No, era un desafío grande, y el desafío que le puso el Eterno a Jeremías también. Dice,
Ahorita vamos a ver cómo se dice Jeremías en hebreo. ¿Qué dije yo? 44. Ya se me perdió. 16. Dice, no haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre de Yahvé. 17. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Ahora, ¿ya vieron el cuadro cómo está? Entonces de repente se le aparece el enviado del Eterno, ¿sí? Porque cuando dice vino la palabra de Yahvé a mí, es el enviado, así se le llamaba la palabra, el enviado. Y le dice el llamado y le dice, tú vas a ir y vas a hablar en mi nombre, yo voy a poner mis palabras en ti y le vas a decir a este pueblo lo que yo te diga que les tienes que decir. Entonces Jeremías escucha y dice, lo que yo le tengo que decir. Y ve al pueblo. ¿Y qué vio en el pueblo? Idolatría. Adoraban a Anat y no estaban dispuestas a dejarla. ¿Por qué en el capítulo 44 dicen, ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso? Ahí les va. Cuando Jeremías les empezó a hablar al pueblo de Judá acerca de Yahvé, que no adoraran otros dioses, que dejaran a Moloch, que dejaran a Sherá, que dejaran a Anat, que dejaran todos los dioses y que nada más se concentraran en Yahvé, dicen que lo hicieron por un tiempo y les vino calamidad, supuestamente. Entonces cuando llega Jeremías a hablar con ellos y les dice así como las manos en la cintura, y yo me imagino, o sea, ¿quieres que dejemos a la Reina del Cielo, a los que estamos adorando y todo, para que adoremos a Yahvé? Pues cuando lo hicimos, tuvimos calamidades, tuvimos problemas, pero en el tiempo que adoramos a la Reina del Cielo y todo lo que hacíamos con estos dioses nos iba bien. No te vamos a hacer caso. Es lo que leímos. Ahora, pregunto, ¿es un desafío el que tiene Jeremías? Muy grande, sí. Muy grande. Entonces ya nada más te puse un cuadrito para que te des cuenta de todo lo que estaba detrás, porque a veces leemos y no investigamos qué era Anatot, qué es eso, de dónde viene, por qué decían eso. Es precisamente lo que se vivía, era una idolatría bien fuerte y por eso vino el exilio. ¿Se acuerdan que estudiamos el exilio de Babilonia? Ya vimos 7 pláticas, pues bueno. Vamos a concentrarnos con Jeremías. A ver. Jeremías. Un segundo. Dice Jermiyah. Jermiyah es Jeremías, pero en otra se dice Jermiyahu. ¿Cómo termina? Yahu, que significa Yahvé, pero como lo pronunciaban en el reino de Edom. Yahu. Y en algunos puntos de la tribu nómada Chasu decían Yagua. Bueno, eso es lo que información extrabíblica de arqueología nos muestra. Bien, entonces estamos viendo Jeremías, fue apartado, fue nombrado profeta, Dios le dijo tú vas a ser profeta, y Jeremías preexistió en la mente del Eterno, ya lo dijimos antes de que fuera concebido. Jeremías tenía una misión como profeta y nació con ese propósito. Yo quiero decirte algo, mis amados. Tú y yo nacimos con un propósito. No somos producto de la casualidad. Aunque digan, es que no fui planeado. Pues a lo mejor tus padres no lo planearon, pero Dios sí. Porque si Dios no lo hubiera planeado, simplemente no te da vida y ya, se acabó. Porque Él es el que da la vida, ¿o no? Sí. Bueno, tenía un propósito y nació con un propósito y tú lo tienes. Hazlo. El propósito es que honremos al Eterno. Ese es nuestro propósito. Agradarlo. Vivir la vida, disfrutar la vida. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Otra vez. ¿Qué pasó con Jeremías? Empezó a ver el proyecto, dice, no hombre,
lo que me está encargando el Eterno no es fácil. Este pueblo es bien necio, bien idólatra, me van a crucificar, me van a matar. O sea, ¿y qué le dice? No tengas miedo, Yirmiyahu. Yo estaré contigo. Esas palabras, ¿para qué son? Para calmarnos. Yo estaré contigo. Bueno. Pondré mis palabras en tu boca. Y a veces esto lo agarran algunas personas, por eso no estudian y dicen, pues yo voy a predicar lo que salga en ese momento. El Eterno pondrá sus palabras en mi boca. Sí, cómo no. No, ponte a estudiar. Un enviado de Dios siempre va a traer la autoridad. Y Yirmiyahu, Jeremías, tenía autoridad. Era un hombre con autoridad porque Dios lo mandó. Ahora, ¿qué hay que hacer antes de plantar, antes de edificar algo? Y aquí vamos a ir terminando la enseñanza, porque aquí es importante. Tenemos dos áreas, construir y plantar. Para construir, dice, tienes que derribar, destruir y demoler lo que esté ahí. Si nosotros recordamos en el antiguo Medio Oriente, cuando llegaba un imperio y gobernaba al donde llegaba, dicen que tenían que derribar todo y construir encima de lo que derribaban. Por eso ustedes allá en esos lugares, sobre todo en Israel, vas a encontrar capas y capas y capas de ciudades que están enterradas de diferentes imperios. ¿Ok? Sobre todo, por ejemplo, en el relato de Pedro, cuando dice que estaba arriba y que tenía hambre y que bajó el lienzo con los animales, ¿se acuerdan? En esa casa que me tocó estar ahí, no es la casa verdadera, es una simulación, porque nos decían que la verdadera casa estaba no sé cuántos metros abajo, cuántas capas habían pasado. Es uno de los que pasaron por ahí, creo que fue Napoleón. Entonces, imagínate. Ahora, para construir hay que derribar, destruir y demoler. Si tú quieres edificar tu vida, tú tienes que tumbar todo lo que te está estorbando. Tienes que destruir lo que no te deja crecer. Si tú quieres construir. Si tú quieres plantar la semilla de la palabra, tienes que arrancar raíces de orgullo, de celos, de amargura, de rencor, de odio, de pecado. Tienes que arrancar esas raíces. Porque si no, no va a haber fruto. Entonces, construir, plantar la semilla. ¿Por qué a veces las personas dicen, es que llevo tantos años leyendo la Biblia y no ha cambiado, sigue igualito? ¿Sabes por qué? Porque no arrancó raíces en su vida para poder sembrar la buena semilla. Tienes que arrancar orgullo, celos, amargura, rencor, odio, pecado. Entonces, si quieres plantar un valor, un ejemplo. Si tú quieres plantar el valor de templanza, vamos a hablar de la templanza, que también se conoce como dominio propio. El valor es un valor apenas, la semilla es un valor, pero para que tú puedas sembrarlo en tu vida y se convierta en virtud, necesitas arrancar todo lo que no deja crecer esa semilla para tener dominio propio. ¿Qué raíces de tu vida no te han dejado crecer? Y sigues en lo mismo, enfrascado en lo mismo, batallando en lo mismo. Respondes antes de pensar o antes de que la persona termine, ya estás respondiendo, o eres de mecha corta, o qué sé yo, chacorta como le dicen. O sea, ¿qué raíz en tu vida no has arrancado? Y esa raíz, ¿sabes qué? No te deja dar fruto en otras áreas. No te permite sembrar más semillas de valores, honestidad, dominio propio, tolerancia. ¿Qué otras semillas? A ver, hábleme de valores. ¿Qué otros valores? Para tener buenas relaciones humanas, empezando en casa. Ya dije, honestidad. ¿Qué dije más? Tolerancia. ¿Se necesita? Sí. ¿Qué más? Honestidad, empatía. O sea,
Pensar en la otra persona, cómo está viendo, qué está sintiendo. ¿Qué más? Son valores, son semillas que debemos sembrar. Ahora, vamos a pensar, ¿qué raíces no me dejan sembrar esas semillas? Para empezar, el orgullo. Vanidad, orgullo, soberbia. Dejadez también sería una raíz. Así soy. No, pues. Un ejemplo, ¿no? Oye, una persona de esas que se toman 3 litros de coca diaria, ¿no? Así. Oye, ya no tomes tanta Coca-Cola. De algo me voy a morir, pues sí. De algo te vas a morir, pero mientras te mueres estás dando lata. ¿O no? ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Semillas de valores. ¿Qué raíz no te está dejando sembrar esas semillas? Una raíz, para que se mantenga viva, necesita agua, tierra, sol, aire. Con eso, esa semilla, esa raíz que está ahí, florece. He visto acá hasta con un hoyito que tenga tantita tierra en el cemento, ahí nace algo. ¿Se han fijado? Bien. Para que una raíz o una mala raíz en tu vida la puedas arrancar, niégate. Fíjate lo que voy a decir. Ahí voy a poner porque no le entiendo a mis ganchos. Estaba yo pensé que escribí en lenguas, pero no. Para que tú puedas arrancar raíces malas, niégate a hacer lo que la raíz te dice que hagas. Niégate. No lo hagas. Esos impulsos, no lo hagas. Y toma más fuerza, tu carácter se va a ir fortaleciendo. No lo hagas. Y esa raíz le estás quitando. La primera vez que dices no lo hago, le quitaste aire. Un ejemplo. La segunda vez dices no lo hago, le estás quitando agua. La tercera vez no lo hago, le estás quitando sol. La cuarta vez no lo hago, le estás quitando tierra. ¿Qué va a pasar con esa raíz? Se muere. Neguémonos. Dije neguémonos, no dije niéguense. No, yo también, yo. Neguémonos, así se dice, es sobre esdrújula, ¿no? Neguémonos de hacer lo malo o neguémonos de hacer cosas injustas que deshonren al Rey. Y vamos a ir sacando todas esas raíces. Pero si tú no te niegas y sigues haciendo lo malo, contestándole mal a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, haciendo cosas injustas, incorrectas en tu casa, en tu familia, las raíces te están envolviendo hasta acabarte a ti y tu matrimonio. Escuchen esto. El perdón es veneno para la raíz de la amargura. ¿Quieres arrancar la raíz de la amargura y se seque? Perdona, es un veneno. Cuando hay amargura en la vida de una persona y se atreve a perdonar de corazón, ¿sabes qué pasa con esa raíz? Se seca. Haz de cuenta que le echas ácido, se muere. La amargura es el resultado de la falta de perdón. Es el resultado de un resentimiento que no lo habla, se lo traga. Es el resultado de odios, rencores acumulados. Como esos animalitos, ustedes miran cómo se llaman, son unos que parecen ratas, pero tienen unos cachetes. ¿Cuyos? ¿Cuyos? ¿O hámster? Hámster, no sé, yo la verdad me faltó 5 años para ser veterinario. Y es grande, es un cuyo. Bueno, es así. Y se meten la semilla y se les hacen los cachetes aquí todo. Todo lo agarran y se lo van guardando aquí, y aquí lo traen. ¿Sí? ¿Son esos animalitos? ¿Sí los han visto? Bueno, a veces la persona son como esos animalitos. Están guardando rencores, están guardando resentimientos, no los hablan, se los tragan, como si fuera una virtud. ¿Sabes? No. Lo que está haciendo es una bomba de tiempo.
cuando explote esa persona, va a arrasar. Si es hombre o mujer, va a arrasar con su marido, con su mujer y con los hijos. El mejor veneno. ¿Cuál es el mejor veneno para la raíz de amargura? El perdón. Entonces, si se dan cuenta, mis amados, tenemos dos personajes tremendos, Jeremías y Moshe, que nos enseñan cómo ellos se enfrentaron a dos desafíos muy fuertes, ambos también, pero tuvieron que confiar en Dios. Y ambos, el Eterno les dijo: yo estoy contigo. A Moshe le dijo: yo estaré contigo. Y a Jeremías le dijo: yo estoy contigo. Entonces, mis amados, si te sentiste en esta semana solo, sola, abandonado, quiero recordarte que el Eterno siempre ha estado contigo y no te va a abandonar. No te va a abandonar, jamás. Si nosotros lo abandonamos, pues ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero que Él nos abandone, no. Él nos ama y debemos confiar. Termino diciendo dos cosas que tuvo que hacer con tanto Moshe y Jeremías: confía en Dios y confía en las habilidades que yo te he dado. Ambos tenían un propósito para vivir. Enfócate en ese propósito que tienes para vivir, enfócate en tus metas, en tus desafíos, no te fijes en el proceso. Los procesos no son fáciles, a veces son dolorosos, pero no te fijes en eso, fíjate en el final, en lo bueno que vas a obtener llegando al final. ¿Ok? Pues bueno, esa es una reflexión de esta parashá que nos dejan estos dos tremendos personajes de la narrativa bíblica, Moshe y Jeremías. Dos profetas. Padre, te damos gracias. Gracias porque nuevamente nos recuerdas que estás con nosotros. Gracias que aún en los momentos más difíciles, ahí estás. Gracias por recordarnos hoy. Y Padre, perdónanos si no hemos confiado en ti como tú esperas de nosotros. Perdónanos también si no confiamos en las habilidades que nos has dado. Padre, como dice el Salmo, contigo saltaremos los muros, haremos proezas. Contigo. Solos reconocemos, Padre, que no podemos. Padre, hoy te reiteramos nuestra total confianza en ti. Te amamos y te damos gracias por tu tolerancia, por tu paciencia con nosotros, por tu amor y por sostenernos. Gracias en el nombre de nuestro bendito Maestro Yeshua, por sus méritos. Amén. Shabbat Shalom.